Los dos cachorros de lince no huyeron cuando Emma se detuvo en el camino. Caminaron hacia ella con las últimas fuerzas que les quedaban, rogándole con maullidos que sonaban a pura desesperación. Lo que la niña de 7 años no sabía era que esos pequeños acababan de sobrevivir al asesinato de su madre y a un tráfico internacional que los había abandonado para morir bajo el sol californiano. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol de la tarde pintaba el cielo de tonos dorados sobre el pequeño pueblo de Golden Crest, un rincón tranquilo escondido entre las montañas del norte de California, donde todos se conocían por nombre, y las puertas rara vez se cerraban con llave. Era uno de esos días perfectos de principios de verano, cuando el aire llevaba el aroma dulce de los pinos y las flores silvestres, y la brisa suave hacía susurrar las hojas como si compartieran secretos antiguos. En esta tarde aparentemente ordinaria, una niña de 7 años llamada Emma Torres pedaleaba su bicicleta roja por el camino polvoriento que conectaba su casa con el centro del pueblo, sin saber que los próximos minutos cambiarían su vida y la de toda su comunidad para siempre. Emma era conocida en Golden Crest como una niña especial, no solo por su sonrisa contagiosa que iluminaba cualquier habitación, sino por su conexión extraordinaria con los animales. Desde que tenía memoria, las criaturas del bosque parecían sentirse atraídas hacia ella. Los pájaros se posaban en su ventana cada mañana, las ardillas comían de su mano sin temor, y hasta el viejo perro del señor Peterson, que ladraba a todos los extraños, se derretía en su presencia. Su madre, Carmen Torres, solía bromear diciendo que Emma había nacido con un don, una especie de lenguaje silencioso que solo los animales podían entender. Su padre, Miguel, un guardabosques con 20 años de experiencia en el servicio forestal, reconocía en su hija algo que él mismo había perdido con los años: la capacidad de ver el mundo a través de ojos llenos de asombro y compasión incondicional. Ese día, Emma había pasado la tarde en casa de su mejor amiga Sofía, donde habían jugado con muñecas y construido una fortaleza con sábanas en el jardín. Ahora, con su vestido azul de puntos blancos ondeando al viento y las cintas rosas en sus coletas bailando con cada pedaleo, se dirigía de regreso a casa antes de que oscureciera. Su madre le había dado permiso para ir sola porque el camino era seguro y bien conocido. Apenas 2 kilómetros de carretera tranquila donde rara vez pasaban más de 3 o 4 coches en una hora. Emma amaba estos momentos de independencia, cuando podía sentir el viento en su rostro y fingir que volaba como los halcones que surcaban el cielo sobre las montañas. Mientras pedaleaba, Emma tarareaba una canción que había aprendido en la escuela, sus pensamientos vagando entre las nubes que se deslizaban lentamente sobre los picos distantes. Estaba tan absorta en su pequeño mundo de fantasía que casi no notó cuando algo se movió al borde del camino. Fue un sonido lo que captó su atención primero, un maullido agudo y desesperado que cortó el aire como un cuchillo. Emma frenó instintivamente, sus zapatillas blancas arrastrándose contra el asfalto caliente mientras buscaba el origen del sonido. Lo que vio la dejó sin aliento. Allí, justo al lado del letrero de madera que decía «Bienvenidos a Golden Crest», había 2 pequeñas criaturas que Emma reconoció inmediatamente por las excursiones al bosque con su padre. Eran linces ibéricos, o al menos eso parecían ser, aunque Emma sabía que los linces no eran comunes en esta parte de California. Los 2 cachorros, no más grandes que gatos domésticos, tenían el pelaje moteado característico de la especie, sus orejas puntiagudas coronadas con mechones de pelo negro que se movían con cada sonido. Pero lo que más impactó a Emma no fue su apariencia, sino el estado en que se encontraban.
Los gatitos estaban claramente desesperados. El más grande de los dos, con manchas más oscuras en su pelaje grisáceo, se tambaleaba sobre sus patas temblorosas, mientras que el más pequeño yacía de costado, su respiración visible en el movimiento rápido de su diminuto pecho. Ambos tenían los ojos vidriosos y las lenguas colgando, señales inconfundibles de deshidratación severa. Emma, quien había acompañado a su padre en suficientes rescates de animales como para reconocer una emergencia cuando la veía, sintió que su corazón se comprimía en su pecho. Cuando los cachorros la vieron detenerse, algo extraordinario sucedió. El lince más grande reunió sus últimas fuerzas y dio unos pasos vacilantes hacia Emma, emitiendo un sonido que ella nunca olvidaría, una mezcla de maullido y gemido que sonaba exactamente como una súplica. El pequeño, aunque demasiado débil para moverse mucho, levantó su cabeza y fijó sus enormes ojos dorados en ella con una intensidad que traspasaba cualquier barrera entre especies. En ese momento, Emma comprendió algo con una claridad que desafiaba su corta edad. Estos bebés no solo estaban en problemas, estaban rogando por ayuda y la habían elegido a ella. Emma dejó caer su bicicleta al suelo, sin pensar en las consecuencias de rayar su pintura favorita. Su mente trabajaba a toda velocidad, recordando las lecciones de su padre sobre qué hacer en situaciones de emergencia con vida silvestre. «Nunca toques a un animal salvaje sin protección», le había dicho una y otra vez. Pueden estar enfermos o ser peligrosos incluso cuando son jóvenes. Pero cuando Emma miró a esos dos cachorros indefensos, vio algo más profundo que el peligro potencial. Vio desesperación, confianza y una petición silenciosa que le hablaba directamente al corazón. Emma se arrodilló lentamente en el suelo caliente, manteniendo una distancia prudente mientras evaluaba la situación con una madurez que contradecía sus 7 años. Su padre siempre le había enseñado a observar primero, actuar después, y ahora esas palabras resonaban en su mente como un mantra. Los cachorros no mostraban signos de agresividad, solo una debilidad preocupante que hacía que cada movimiento pareciera requerir un esfuerzo monumental. El más grande había colapsado nuevamente después de su breve intento de acercarse, y ahora yacía junto a su hermano con los flancos subiendo y bajando en un ritmo que Emma sabía no era normal. La niña sacó su teléfono móvil del bolsillo de su vestido, un regalo de cumpleaños que sus padres le habían dado con la condición de usarlo solo para emergencias. Si esto no era una emergencia, Emma no sabía qué podría serlo. Con dedos temblorosos, marcó el número de su padre. Cada segundo que pasaba mientras sonaba el tono sentía como una eternidad. El lince más pequeño la miraba sin parpadear, como si entendiera que su vida dependía de esta niña que había aparecido como un ángel en su momento más desesperado. «Papá», contestó finalmente la voz profunda de Miguel Torres, su tono casual indicando que esperaba una de las llamadas rutinarias de su hija, preguntando si podía quedarse más tiempo en casa de Sofía. «Papá, necesito ayuda». Las palabras de Emma salieron en un torrente atropellado, su voz quebrándose con la urgencia. «Estoy en el camino cerca del letrero de Golden Crest y hay 2 cachorros de lince. Creo que son linces ibéricos, pero no estoy segura. Y están muy mal, papá. Casi no pueden moverse y creo que se están muriendo. Y me están mirando como si supieran que puedo ayudarlos, pero no sé qué hacer». El cambio en la voz de su padre fue inmediato, pasando del modo casual al profesional en menos de un segundo. «Emma, respira, cariño», le dijo con esa calma controlada que usaba en situaciones serias. «Ahora escúchame con mucha atención. Los cachorros están intentando atacarte o acercarse agresivamente». Emma observó a las pequeñas criaturas con cuidado. «No, papá, apenas pueden moverse.
El más grande intentó caminar hacia mí, pero se cayó, y el pequeño solo me mira. Creo que tienen mucha sed y están muy débiles. Miguel procesó esta información rápidamente, su mente de guardabosques experimentado clasificando posibilidades y riesgos. ¿Ves a la madre cerca? ¿Hay algún otro animal adulto en el área? Emma escaneó los alrededores con sus ojos oscuros, buscando entre los arbustos y árboles que bordeaban el camino. No veo nada, papá. Solo están ellos dos y el camino está vacío. No ha pasado ningún coche desde que llegué. La respuesta de Miguel fue decisiva. Está bien, cariño, escucha. Voy a salir ahora mismo hacia donde estás. Estoy a unos 10 minutos en la camioneta. Mientras tanto, necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir, ¿de acuerdo? Emma asintió, aunque su padre no podía verla, su determinación creciendo con cada palabra. Sí, papá, dime qué hacer. Miguel comenzó a dar instrucciones precisas, mientras Emma podía escucharlo moverse apresuradamente, el sonido de llaves y puertas de fondo indicando que ya estaba en acción. Primero, no los toques directamente con tus manos, ni siquiera si parecen inofensivos. Los animales salvajes pueden morder cuando tienen miedo o dolor. ¿Tienes algo en tu bicicleta que puedas usar? Emma revisó rápidamente, su mente trabajando en paralelo con las instrucciones de su padre. Tengo mi suéter atado al manillar y mi botella de agua. Está casi llena porque no bebí mucho en casa de Sofía. Perfecto, eso es perfecto, cariño. La voz de Miguel llevaba una nota de orgullo mezclada con preocupación. Ahora, con mucho cuidado, vierte un poco de agua en tu mano o en algo plano si tienes, como una piedra lisa o el tapón de la botella, y ponlo cerca de ellos, no tan cerca que tengan que hacer un esfuerzo grande, pero lo suficiente para que puedan alcanzarlo. Emma siguió las instrucciones meticulosamente, desenroscando el tapón de su botella de agua rosada y llenándolo hasta el borde. El líquido brillaba bajo el sol de la tarde mientras se acercaba lentamente a los cachorros, hablándoles en voz baja con el tono suave que usaba con todos los animales. «Está bien, pequeños, esto es agua fresca, les va a ayudar», susurró Emma mientras colocaba el tapón a unos centímetros del hocico del lince más cercano. La respuesta fue inmediata y desgarradora. El cachorro más grande reunió fuerzas que parecía no tener y arrastró su cuerpo tembloroso hacia el agua, su lengua rosada saliendo desesperadamente para lamer el líquido precioso. El sonido de su lengua contra el plástico era audible en el silencio de la tarde, y Emma sintió lágrimas quemando sus ojos mientras veía cuánto necesitaban esta simple ayuda. «Papá, están bebiendo», reportó Emma al teléfono, su voz llena de alivio y angustia mezclados. «El grande está bebiendo del tapón y el pequeño está tratando de moverse hacia él, pero no puede». La respuesta de Miguel fue rápida. «Bien hecho, cariño. Ahora toma tu suéter y sin tocarlo directamente, colócalo cerca del pequeño para que tenga algo de sombra. El sol directo está empeorando su condición». Emma extendió su suéter favorito, el azul con estrellas plateadas que su abuela le había tejido, creando una pequeña zona de sombra sobre el cachorro más débil. El animal pareció entender el gesto, sus ojos cerrándose brevemente en lo que Emma interpretó como gratitud. Mientras esperaba a que su padre llegara, Emma continuó proporcionando agua en pequeñas cantidades, vaciando el tapón y rellenándolo varias veces mientras observaba a los cachorros con una mezcla de fascinación y preocupación. El lince más grande había logrado beber suficiente para recuperar un poco de energía y ahora se arrastraba hacia su hermano menor, presionando su cuerpo contra él en un gesto de consuelo que hizo que el corazón de Emma se expandiera en su pecho. Estos no eran solo animales salvajes, eran hermanos, una familia que había enfrentado algo terrible juntos y ahora dependían de la bondad de una extraña para sobrevivir. El sonido de un motor acercándose rompió la quietud de la tarde
y Emma sintió una ola de alivio cuando reconoció la camioneta verde del servicio forestal de su padre levantando polvo en el camino. Miguel salió del vehículo antes de que se detuviera completamente, su rostro bronceado mostrando líneas de preocupación mientras evaluaba la escena con ojos profesionales. Llevaba su uniforme completo y cargaba una caja de emergencia para vida silvestre que Emma había visto usar docenas de veces, pero nunca en una situación que involucrara a su propia hija como primera respondiente. «Lo hiciste perfecto, cariño», dijo Miguel mientras se arrodillaba junto a Emma, su mano grande y callosa descansando brevemente en el hombro de su hija en un gesto de apoyo y reconocimiento. «Ahora déjame examinarlos a mí. Tú mantente atrás y observa. Esta va a ser una buena lección sobre rescate de vida silvestre». Miguel abrió su caja de emergencia con movimientos eficientes que hablaban de años de experiencia, extrayendo guantes gruesos especializados, una manta térmica ligera y varios instrumentos que Emma reconoció de visitas anteriores a la estación de guardabosques. Mientras se ponía los guantes, sus ojos no dejaban de estudiar a los cachorros, notando cada detalle que podría darle pistas sobre su condición y origen. Lo primero que le llamó la atención fue lo mismo que había sorprendido a Emma. Estos definitivamente no eran linces comunes de California. El patrón de manchas, la estructura facial y especialmente los mechones distintivos en las orejas sugerían algo mucho más extraordinario y preocupante. Emma observaba con atención absoluta mientras su padre se acercaba a los cachorros con la cautela de quien respeta profundamente a la naturaleza salvaje, sin importar cuán pequeña o indefensa parezca. El lince más grande emitió un sonido bajo cuando Miguel extendió su mano enguantada, pero no tenía la fuerza para hacer nada más que un débil intento de siseo. «Está bien pequeño», murmuró Miguel, con esa voz tranquilizadora que usaba con todos los animales heridos. «Nadie va a hacerte daño, solo queremos ayudar». Sus manos expertas comenzaron un examen rápido pero exhaustivo, palpando cuidadosamente las costillas del cachorro, revisando sus ojos y encías, y evaluando su nivel de deshidratación con la precisión de quien había hecho esto cientos de veces. La expresión en el rostro de Miguel se volvió más grave con cada segundo que pasaba. Emma, que conocía cada matiz de las expresiones de su padre, sintió su estómago contraerse con preocupación. «Papá, ¿van a estar bien?», preguntó con voz pequeña, temiendo la respuesta pero necesitando saberla de todos modos. Miguel levantó la vista hacia su hija, y en sus ojos ella vio una mezcla compleja de determinación y preocupación que no intentó ocultar. «Están en condición crítica, cariño», respondió con honestidad, sabiendo que Emma merecía la verdad. «Deshidratación severa, desnutrición, y por su temperatura corporal diría que llevan al menos 2 o 3 días sin cuidado materno. Pero llegaste a tiempo, eso es lo importante, llegaste justo a tiempo». Miguel sacó su radio del cinturón y presionó el botón, su voz adoptando el tono profesional que usaba para comunicaciones oficiales. «Base, aquí es Guardabosques Torres. Tengo una situación que requiere respuesta inmediata de vida silvestre en el kilómetro 3 de la carretera de Golden Crest. 2 cachorros felinos, posible especie protegida o exótica, condición crítica. Requiero transporte inmediato al centro de rehabilitación más cercano y consulta con el veterinario especialista en fauna silvestre». La radio crepitó con estática antes de que una voz femenina respondiera. «Recibido, Torres, despachando unidad de vida silvestre ahora. ETA 15 minutos. ¿Necesitas apoyo adicional?». Miguel miró a los cachorros, luego a Emma, calculando rápidamente. «Negativo por ahora, la situación está controlada, pero esto va a requerir atención de nivel superior. Estos no son animales nativos comunes». Mientras esperaban refuerzos,
Miguel trabajó meticulosamente para estabilizar a los cachorros lo mejor que podía con los recursos disponibles. Envolvió al más pequeño en la manta térmica, creando un capullo protector que ayudaría a regular su temperatura corporal. Del kit, sacó una solución de electrolitos especialmente formulada para animales salvajes y comenzó a administrarla gota a gota usando una jeringa sin aguja, permitiendo que el líquido entrara lentamente en las bocas de los cachorros para evitar ahogarlos en su estado debilitado. Emma, fascinada, observaba cada movimiento, preguntando ocasionalmente en voz baja sobre lo que su padre estaba haciendo y por qué. «Papá, ¿por qué dijiste que no son animales nativos comunes?», Emma preguntó mientras Miguel terminaba de administrar líquidos al segundo cachorro. Miguel se sentó sobre sus talones, quitándose el sombrero de guardabosques para pasarse una mano por el cabello oscuro salpicado de gris. «Porque, cariño, si mis sospechas son correctas, y espero estar equivocado, estos son linces ibéricos». El rostro de Emma se iluminó con reconocimiento. «¿Como los que vimos en ese documental sobre España? ¿Los que están en peligro de extinción?». «Exactamente esos», confirmó Miguel con gravedad. «Y si es así, tenemos un problema mucho más grande que solo 2 cachorros perdidos». El sonido de otro vehículo acercándose anunció la llegada del equipo de vida silvestre. Una camioneta blanca con el logo del Departamento de Pesca y Vida Silvestre se detuvo detrás de la de Miguel, y de ella descendió una mujer de unos 40 años, con cabello rubio, recogido en una cola de caballo práctica, y ojos azules, que inmediatamente evaluaron la escena con inteligencia aguda. Doctora Rachel Morrison, veterinaria especialista en fauna silvestre, había trabajado con Miguel en docenas de casos durante los últimos 10 años, y su reputación de salvar animales en condiciones imposibles era legendaria en la región. «Rachel, gracias por venir tan rápido». Miguel se puso de pie para saludarla mientras Emma permanecía cerca de los cachorros, sintiéndose extrañamente protectora de las pequeñas criaturas que había encontrado. La doctora Morrison ya estaba en modo profesional, sacando su propio equipo médico de emergencia mientras se acercaba. «Tu mensaje decía posible especie exótica. ¿Qué tenemos aquí?». Se arrodilló junto a los cachorros y su expresión cambió inmediatamente, pasando de curiosidad profesional a shock absoluto. «Dios mío, Miguel, estos son linces ibéricos. Estoy casi segura. ¿Cómo diablos llegaron 2 cachorros de una especie en peligro crítico de extinción a California?». Emma observó mientras los adultos intercambiaban miradas significativas, comprendiendo que había tropezado con algo mucho más grande que un simple rescate de animales. La doctora Morrison trabajó rápidamente, realizando un examen más detallado que el que Miguel había podido hacer con recursos limitados. Mientras trabajaba, hablaba en voz baja, más para sí misma que para los demás. Aproximadamente 8 a 10 semanas de edad. Ambos machos, deshidratación severa grado 3, desnutrición moderada, pero sorprendentemente sin lesiones físicas aparentes. Sus manos expertas palpaban, examinaban y evaluaban mientras Emma contenía la respiración esperando el veredicto final. Después de lo que pareció una eternidad, la doctora Morrison se sentó y miró a Miguel con expresión seria. «Van a necesitar cuidados intensivos inmediatos, hidratación intravenosa, alimentación controlada y monitoreo constante durante al menos las próximas 48 horas. Pero creo que van a sobrevivir, gracias a tu hija». Sus ojos se posaron en Emma con respeto genuino. «Si no los hubieras encontrado cuando lo hiciste, si no les hubieras dado agua, estarían muertos en menos de 1 hora con este calor». Emma sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad abrumadora ante estas palabras, comprendiendo por primera vez el verdadero peso de lo que había presenciado
y ayudado a prevenir. La doctora Morrison y Miguel trabajaron juntos con la precisión de un equipo bien coordinado, preparando a los cachorros para el transporte al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre, ubicado a 40 minutos de Golden Crest. Emma observaba cada movimiento, memorizando los procedimientos como si estuviera presenciando una clase magistral de supervivencia animal. Los cachorros fueron colocados cuidadosamente en transportadores especiales, acolchados con mantas térmicas, cada uno equipado con pequeñas botellas de oxígeno en caso de emergencia durante el viaje. El lince más grande emitió un maullido débil cuando fue separado de su hermano, un sonido que atravesó el corazón de Emma como una flecha. «Espera», dijo Emma de repente, su voz cargada de preocupación. «Se están llamando el uno al otro. ¿No deberían estar juntos?» La doctora Morrison pausó, considerando la observación de la niña con seriedad. «Normalmente separaríamos a animales en estado crítico para monitoreo individual», explicó. «Pero tienes razón. El estrés de la separación podría ser contraproducente en este caso». Miró a Miguel buscando confirmación y él asintió. «Son hermanos y han pasado por una experiencia traumática juntos. El consuelo mutuo podría ser tan importante como el tratamiento médico». Con cuidado, reorganizaron los transportadores para que los cachorros pudieran verse y tocarse a través de una abertura segura en la división, y el efecto fue inmediato. Ambos pequeños linces se calmaron visiblemente, el mayor extendiendo una pata para tocar a su hermano menor en un gesto que Emma encontró profundamente conmovedor. Mientras preparaban todo para partir, Miguel se agachó al nivel de Emma, sus manos descansando en los hombros de su hija. «Cariño, necesito que entiendas algo importante. Lo que hiciste hoy fue extraordinario, pero también significa que vas a tener que responder muchas preguntas. Estos cachorros no deberían estar aquí. Alguien los trajo desde muy lejos, y necesitamos descubrir quién y por qué». Emma asintió con solemnidad, comprendiendo la gravedad de la situación mejor de lo que su padre esperaba. «¿Alguien los robó de España?», preguntó con la claridad directa de la infancia. «Es una posibilidad», confirmó Miguel, «y si es así, es un crimen muy serio, tanto contra la ley como contra la naturaleza». La caravana de vehículos se puso en marcha con la doctora Morrison liderando el camino en su camioneta equipada médicamente, seguida por Miguel con Emma sentada en el asiento del pasajero, mirando constantemente por el espejo lateral para asegurarse de que los transportadores estuvieran seguros en la parte trasera. El viaje fue tenso, cada curva en el camino montañoso tomada con cuidado extremo para no perturbar a los pacientes frágiles. Emma rompió el silencio después de varios minutos, su voz pequeña pero firme. «Papá, cuando los encontré, el más grande caminó hacia mí. No corrió ni trató de esconderse, caminó directamente hacia mí como si supiera que yo podía ayudar». «¿Cómo es posible eso?». Miguel consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder, sabiendo que su hija merecía una respuesta honesta. «Los animales salvajes tienen instintos que nosotros los humanos hemos perdido en gran medida», explicó mientras negociaba una curva cerrada. «En situaciones extremas de supervivencia, esos instintos pueden hacer cosas extraordinarias. Es posible que esos cachorros, desesperados y sin opciones, reconocieran en ti algo que necesitaban desesperadamente, alguien que podía ayudar. O tal vez, y su voz tomó un tono más suave, ya habían tenido contacto humano antes, lo cual nos diría mucho sobre cómo terminaron aquí». El Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del condado apareció ante ellos como un oasis de esperanza, una serie de edificios modernos rodeados por amplios recintos naturalizados, donde animales recuperándose de diversas tragedias encontraban refugio temporal antes de ser devueltos a la naturaleza. Emma había visitado el centro varias veces antes con su padre,
pero nunca bajo circunstancias tan extraordinarias. Un equipo de emergencia ya estaba esperando en la entrada de la clínica veterinaria, alertados por la doctora Morrison durante el viaje. Entre ellos estaba el doctor James Chen, director del centro y veterinario jefe, cuya experiencia con especies raras era conocida internacionalmente. Los transportadores fueron llevados inmediatamente a la sala de cuidados intensivos, un espacio brillantemente iluminado lleno de equipamiento médico de última generación. Emma siguió a los adultos, manteniendo una distancia respetuosa, pero negándose a separarse de los cachorros que sentía habían sido confiados a su cuidado de alguna manera misteriosa. El doctor Chen, un hombre de mediana edad con gafas de montura metálica y expresión perpetuamente amable, se acercó a Emma mientras su equipo comenzaba el trabajo de estabilización. «Tú debes ser Emma», dijo con una sonrisa cálida. «La doctora Morrison me contó por radio sobre tu rescate. Estos pequeños tienen mucha suerte de que pasaras por ese camino hoy». Durante las siguientes 2 horas, Emma observó desde un área designada para visitantes mientras el equipo médico trabajaba con precisión quirúrgica. Los cachorros recibieron fluidos intravenosos, sus constantes vitales fueron monitoreadas minuto a minuto y se tomaron muestras de sangre para análisis completo. La doctora Morrison explicaba los procedimientos en voz baja a Emma, reconociendo su interés genuino y su papel crucial en el rescate. Ver a los profesionales trabajar era como observar una danza coreografiada, cada persona sabiendo exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Emma se sintió humilde ante la dedicación y el conocimiento que estos individuos traían a su trabajo, y por primera vez comenzó a comprender qué significaba realmente dedicar tu vida a proteger a aquellos que no podían hablar por sí mismos. Finalmente, después de que ambos cachorros estuvieran estabilizados y descansando en incubadoras especialmente preparadas, el Dr. Chen se reunió con Miguel, la doctora Morrison y Emma en su oficina. Las paredes estaban cubiertas de certificados, fotografías de animales recuperados exitosamente y mapas detallados de hábitats de vida silvestre. Se sentó detrás de su escritorio, sus dedos entrelazados mientras elegía cuidadosamente sus palabras. «He confirmado la identificación», comenzó. «Estos son definitivamente linces ibéricos, Lynx pardinus, una de las especies de felinos más amenazadas del mundo». El silencio que siguió a la confirmación del Dr. Chen fue denso con implicaciones. Emma miró a su padre y luego a la doctora Morrison, tratando de comprender la magnitud completa de lo que el doctor había dicho. Miguel rompió el silencio primero, su voz cargada con la gravedad de alguien que entiende perfectamente las ramificaciones legales e internacionales de la situación. «James, si estos cachorros son lo que dices y no dudo de tu identificación, entonces estamos ante un caso de tráfico ilegal de vida silvestre a nivel internacional. Esto va más allá de nuestra jurisdicción local. Necesitamos notificar inmediatamente a las autoridades federales y probablemente a las internacionales también». El Dr. Chen asintió sombríamente, sus dedos ya tecleando en su computadora. «Ya he comenzado el proceso de notificación. He contactado al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y ellos están coordinando con Interpol y las autoridades españolas de conservación». Hizo una pausa, ajustando sus gafas de una manera que Emma reconoció como un gesto nervioso. «Pero hay algo más que necesitan saber, algo que descubrimos durante el examen inicial». Giró su monitor para que todos pudieran ver la pantalla, donde se mostraba una imagen de rayos X de uno de los cachorros. «¿Ven esta pequeña marca aquí?», señaló un punto brillante diminuto cerca del hombro del animal. «Es un microchip de identificación estándar en programas de cría en cautiverio de especies en peligro». Emma se inclinó hacia adelante, su curiosidad científica heredada de su padre, superando momentáneamente
su preocupación emocional. ¿Eso significa que alguien los estaba criando legalmente antes?, preguntó tratando de armar las piezas del rompecabezas. Exactamente, confirmó el Dr. Chen, con aprobación por la rápida comprensión de la niña. He enviado los números de identificación a la base de datos europea de linces ibéricos y estamos esperando respuesta. Si estos cachorros provienen de un programa de cría legítimo, entonces alguien los robó o los sacó ilegalmente de ese programa. La doctora Morrison se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de la oficina, su mente procesando las posibilidades. El mercado negro de animales exóticos es increíblemente lucrativo, especialmente para especies en peligro crítico. Un par de linces ibéricos podría valer cientos de miles de dólares para un coleccionista sin escrúpulos. La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono del Dr. Chen. Contestó rápidamente, su expresión volviéndose cada vez más seria mientras escuchaba. Sí, entiendo. No, están estables por ahora. Por supuesto, toda la información que tenemos está a su disposición. Colgó y miró al grupo reunido con expresión grave. Era el agente especial de vida silvestre del Servicio Federal. Vienen para acá mañana temprano para iniciar una investigación completa. Esto oficialmente se ha convertido en un caso federal de tráfico de especies protegidas. Se volvió hacia Emma con expresión amable pero seria. Emma, vas a necesitar contar tu historia muchas veces en los próximos días. ¿Crees que podrás hacer eso? Emma asintió con determinación, entendiendo que su papel en esta historia apenas comenzaba. Haré lo que sea necesario para ayudarlos, dijo con una madurez que hizo que su padre sintiera una punzada de orgullo mezclado con preocupación. Miguel puso su mano en el hombro de su hija. Es tarde, cariño. Tu madre debe estar preocupándose. Deberíamos ir a casa y explicarle todo lo que ha pasado hoy. Emma miró hacia la dirección de la sala de cuidados intensivos donde los cachorros descansaban. ¿Puedo verlos una vez más antes de irme?, preguntó con voz suave. Solo quiero asegurarme de que están bien. El Dr. Chen sonrió con comprensión. Por supuesto, pero solo un momento rápido. Necesitan descanso absoluto ahora. Guió a Emma de regreso a la sala de cuidados intensivos, donde los dos cachorros dormían en sus incubadoras especiales, sus pequeños cuerpos subiendo y bajando con respiraciones más regulares y saludables que horas antes. El lince más grande tenía una pata extendida hacia el compartimento de su hermano, como si incluso en sueños necesitara la confirmación de que no estaba solo. Emma presionó su mano contra el cristal transparente de la incubadora, observando cómo las máquinas monitoreaban cada latido del corazón, cada respiración. Les prometo que van a estar bien, susurró tan bajo que solo ella podía escucharse. No los dejé morir hoy, y no voy a permitir que nadie les haga daño. El viaje de regreso a casa fue tranquilo. Ambos padre e hija, perdidos en sus propios pensamientos, mientras el sol comenzaba a descender detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos naranja y púrpura. Carmen Torres estaba esperando en el porche cuando llegaron, su rostro mostrando la preocupación acumulada de las últimas horas. Miguel le había enviado mensajes de texto manteniéndola al tanto de la situación básica, pero nada podría haberla preparado para la historia completa que Emma le contó en la mesa de la cocina mientras cenaban. Carmen escuchó en silencio, sus ojos moviéndose entre su hija y su esposo, procesando no solo los eventos extraordinarios del día, sino también la realización de que su pequeña Emma había actuado con coraje y compasión en una situación que habría paralizado a muchos adultos. Esa noche Emma luchó por dormir a pesar del agotamiento. Su mente no dejaba de volver a esos ojos dorados mirándola con desesperación, a los pequeños cuerpos temblorosos rogando por ayuda sin palabras. Se preguntaba dónde estaba la madre de los cachorros,
¿Qué había sucedido para que estas criaturas terminaran solas y muriendo en un camino polvoriento a miles de kilómetros de su hogar natural? Pensaba en las personas que podrían haberlos robado, en la crueldad de arrancar a bebés de su madre para venderlos como mercancía. Pero también pensaba en el Dr. Chen y su equipo, en la doctora Morrison y su dedicación, en su padre y su inquebrantable compromiso con proteger la vida silvestre. El mundo, reflexionó Emma en la oscuridad de su habitación, contenía tanto bondad como crueldad, y ella había visto ambas caras en un solo día. A la mañana siguiente, Emma despertó con una sensación de propósito renovado. Después del desayuno, insistió en acompañar a su padre al centro de rehabilitación para el interrogatorio con los agentes federales. Carmen había dudado inicialmente, preocupada por exponer a su hija a la dura realidad de investigaciones criminales, pero Miguel había argumentado que Emma merecía ver esto hasta el final. Ella los encontró, razonó. Ella inició esta cadena de eventos y tiene derecho a ser parte de la solución. Además, su testimonio podría ser crucial para la investigación. El centro de rehabilitación estaba notablemente más concurrido que el día anterior, cuando Emma y Miguel llegaron poco después de las 9 de la mañana. Varios vehículos oficiales ocupaban el estacionamiento, incluyendo 2 sedanes negros sin identificación que gritaban presencia federal, incluso sin insignias visibles. En la sala de conferencias del centro, Emma se encontró frente a frente con la agente especial Sandra Pérez del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, una mujer de aproximadamente 40 años, con cabello oscuro recogido severamente y ojos que parecían capaces de detectar mentiras a 100 metros de distancia. Sin embargo, cuando la agente habló con Emma, su voz fue sorprendentemente gentil, adaptándose a la edad de su testigo más importante. «Hola, Emma. Soy la agente Pérez. Primero que nada, quiero agradecerte por lo que hiciste ayer. Salvaste 2 vidas muy valiosas y tu observación cuidadosa podría ayudarnos a resolver un caso muy importante». La agente se sentó de manera que quedaba al nivel de los ojos de Emma, un gesto que la niña apreciaba porque significaba que la estaba tomando en serio. «Voy a hacerte algunas preguntas sobre exactamente qué viste y qué hiciste. No hay respuestas correctas o incorrectas. Solo quiero escuchar tu historia con todos los detalles que puedas recordar, incluso si te parecen pequeños o sin importancia. ¿Estás lista?» Emma asintió, su nerviosismo inicial disipándose ante el trato respetuoso de la agente. Durante los siguientes 30 minutos, reconstruyó meticulosamente los eventos del día anterior, desde el momento en que escuchó el primer maullido hasta la llegada de su padre. La agente Pérez tomaba notas detalladas, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas precisas sobre tiempos, ubicaciones exactas y cualquier detalle que Emma pudiera recordar sobre el área circundante. ¿Viste algún vehículo abandonado cerca? ¿Notaste huellas de neumáticos frescas en el arcén? ¿Los cachorros tenían algún olor particular como perfume o químicos? Emma respondía a cada pregunta con cuidado, cerrando los ojos ocasionalmente para visualizar mejor la escena en su memoria. Después de que Emma terminara su testimonio, la agente Pérez compartió información que había llegado durante la noche a través de canales internacionales. «Los microchips han sido identificados», comenzó, mirando a todos los presentes en la sala, que incluía a Miguel, el Dr. Chen, la doctora Morrison y ahora también a Carmen, quien había insistido en estar presente para apoyar a su hija. «Estos cachorros provienen del programa de cría en cautiverio del Centro de Conservación del Lince Ibérico en Andalucía, España. Fueron reportados como robados hace exactamente 12 días, junto con su madre.
La madre fue encontrada muerta 3 días después cerca de la frontera francesa, aparentemente asesinada cuando intentó defender a sus crías. Los ladrones lograron cruzar a Francia con los cachorros antes de que las autoridades europeas pudieran cerrar las fronteras. El silencio en la sala era absoluto. Emma sintió lágrimas ardiendo en sus ojos al imaginar a la madre Lince luchando desesperadamente por proteger a sus bebés, solo para ser asesinada por su valentía. Carmen instintivamente atrajo a su hija hacia ella, sosteniéndola mientras Emma procesaba esta nueva y dolorosa información. La agente Pérez continuó, su voz manteniendo el tono profesional pero con un matiz de ira contenida. El programa de cría en Andalucía es crítico para la supervivencia de la especie. Cada cachorro nacido representa una esperanza para evitar la extinción completa. Estos 2 pequeños no son solo animales robados, son patrimonio natural irreemplazable, y las personas responsables no solo violaron leyes internacionales, también amenazaron el futuro de una especie entera. Miguel se inclinó hacia adelante en su silla, su expresión reflejando la intensidad de alguien acostumbrado a proteger la vida silvestre. ¿Tienen alguna pista sobre cómo llegaron los cachorros desde Europa hasta California en menos de 2 semanas? La agente Pérez asintió. Estamos trabajando con Interpol y Europol rastreando registros de vuelos privados y carga. Creemos que los cachorros fueron contrabandeados a través de una red sofisticada que opera específicamente en el tráfico de especies en peligro. Probablemente los transportaron sedados en compartimentos ocultos, lo cual explica su estado de debilidad extrema cuando Emma los encontró. El hecho de que los abandonaran sugiere que algo salió mal en la cadena de entrega, posiblemente pánico cuando se dieron cuenta de que las autoridades internacionales estaban siguiendo el rastro. El Dr. Chen intervino con información médica actualizada. Los cachorros están respondiendo bien al tratamiento. Hemos logrado rehidratarlos completamente y han comenzado a aceptar alimentación especializada. Sus constantes vitales se han estabilizado y aunque el pronóstico inicialmente era reservado, ahora soy cautelosamente optimista sobre su recuperación completa. Sin embargo, hizo una pausa significativa. Hay complicaciones más allá de lo médico. Estos cachorros han sido separados de su madre a una edad crítica para su desarrollo. Normalmente, los linces ibéricos permanecen con sus madres hasta los 8 meses, aprendiendo habilidades de caza y comportamiento social esencial. Estos 2 fueron arrancados de ese proceso educativo a apenas 2 meses de edad. Emma levantó la mano tímidamente, como si estuviera en clase. Dr. Chen, ¿eso significa que nunca podrán regresar a la naturaleza? La pregunta revelaba la comprensión intuitiva de Emma sobre las implicaciones a largo plazo del trauma de los cachorros. El Dr. Chen intercambió miradas con la doctora Morrison antes de responder. Es complicado, Emma. En circunstancias normales, intentaríamos reintroducirlos en un programa de cría o liberación controlada. Pero estos cachorros han experimentado múltiples traumas: el robo, la pérdida de su madre, el transporte ilegal, el abandono, casi morir de deshidratación. Todo eso deja marcas psicológicas además de las físicas. La doctora Morrison continuó donde el Dr. Chen había dejado. Lo que hacemos ahora en las próximas semanas será crucial para su futuro. Necesitamos minimizar el contacto humano para preservar sus instintos salvajes, pero también necesitamos monitoreo médico constante. Es un equilibrio delicado. La conversación fue interrumpida por la llegada de otro agente federal, un hombre joven, que entró apresuradamente y entregó una tablet a la agente Pérez. Ella leyó rápidamente el contenido, su expresión volviéndose más grave. «Tenemos una actualización importante», anunció. Las autoridades han identificado a 2 sospechosos principales en el robo original en España.
Son parte de una red internacional conocida que ha estado operando durante años, especializándose en especies de alto valor. Hemos emitido órdenes de arresto internacionales y creemos que todavía están en Estados Unidos, posiblemente en California, tratando de recuperar los cachorros o eliminar evidencia de su participación. La atmósfera en la sala cambió instantáneamente de investigativa a defensiva. Miguel se puso de pie de inmediato, su instinto protector activándose no solo por los cachorros, sino especialmente por su hija. Emma había sido la primera persona en encontrar a los linces. Su rostro probablemente había sido fotografiado por transeúntes curiosos en el camino. Y si los criminales estaban monitoreando la situación, podría convertirse en un objetivo. Carmen captó la misma preocupación, su brazo alrededor de Emma, apretándose instintivamente. La agente Pérez reconoció inmediatamente las expresiones de los padres y levantó una mano tranquilizadora. «Ya hemos considerado los riesgos potenciales», explicó con voz firme pero reconfortante. «Estamos implementando medidas de seguridad, tanto para el centro de rehabilitación como para las personas clave involucradas en el caso. Eso incluye a tu familia, Miguel». En cuestión de horas, el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre se transformó en una fortaleza discreta. Agentes federales, vestidos de civil, comenzaron a patrullar el perímetro. Cámaras de seguridad adicionales fueron instaladas en cada entrada y punto vulnerable, y se estableció un protocolo estricto para cualquier visitante. El Dr. Chen, aunque comprensivo de la necesidad de estas medidas, no podía ocultar completamente su preocupación por cómo la presencia de agentes armados podría afectar a los otros animales bajo su cuidado. Los animales traumatizados necesitan paz y tranquilidad, señaló a la agente Pérez durante una reunión de seguridad. Entiendo la necesidad de protección, pero debemos equilibrar eso con el bienestar de nuestros pacientes. Emma, mientras tanto, se encontró en el centro de una atención que nunca había buscado ni deseado. La noticia del rescate se había filtrado a los medios locales, y para el mediodía del segundo día, reporteros de noticias comenzaron a congregarse fuera de su escuela y su hogar. Carmen y Miguel tomaron la decisión de mantener a Emma en casa durante unos días, tanto por su seguridad como para protegerla del circo mediático que amenazaba con consumir su vida normal. Pero Emma, lejos de sentirse abrumada, encontró una claridad de propósito que sorprendió incluso a sus padres. Estas personas lastimaron a la madre de los cachorros y casi los matan a ellos, dijo con una determinación tranquila durante la cena de esa noche. Si mi historia puede ayudar a atraparlos, entonces quiero contarla. Fue esa determinación lo que llevó a Miguel a proponer algo poco convencional durante una llamada de estrategia con la agente Pérez. ¿Y si usáramos a Emma como señuelo?, sugirió, ignorando el grito ahogado de protesta de Carmen. Escúchame, continuó rápidamente antes de que su esposa pudiera objetar completamente. No me refiero a ponerla en peligro real, sino a usar su historia públicamente de una manera controlada. Si los criminales están monitoreando la situación, podrían intentar acercarse para evaluar cuánto sabe Emma o qué vio. Podríamos estar listos para ellos. La agente Pérez consideró la propuesta en silencio durante varios segundos largos. Es arriesgado, finalmente dijo, pero no sin precedente. Tendríamos que tener protección absoluta en todo momento. Y Emma tendría que estar de acuerdo. No podemos obligar a una niña de 7 años a participar en una operación de señuelo. Cuando le presentaron la idea a Emma, su respuesta fue inmediata y sin vacilación. «Lo haré», dijo mirando directamente a la agente Pérez con ojos que parecían demasiado viejos para su rostro joven. «Pero con una condición. Quiero poder visitar a los cachorros todos los días hasta que esto termine. Necesito saber que están bien, que están mejorando».
La agente intercambió miradas con Miguel y Carmen antes de asentir lentamente. Eso puede arreglarse, pero siempre con escolta de seguridad. La doctora Morrison, quien había estado presente durante toda la discusión, intervino con una observación que nadie más había considerado. En realidad, las visitas de Emma podrían ser beneficiosas para los cachorros. Ya han demostrado una respuesta positiva a su presencia, y mantener algún nivel de interacción consistente podría ayudar con su recuperación emocional, siempre y cuando sea controlado y limitado. Así comenzó una rutina extraña pero necesaria. Cada mañana, Emma era escoltada al centro de rehabilitación por agentes federales que se habían vuelto figuras familiares en su vida. Pasaba una hora bajo supervisión estricta cerca de los cachorros, nunca tocándolos directamente, pero hablándoles en voz baja a través del cristal de sus incubadoras mejoradas. Los linces, que el personal del centro había comenzado a llamar informalmente León y Sombra por sus personalidades distintivas, respondían visiblemente a su presencia. León, el más grande y aventurero, se acercaba al cristal cuando escuchaba la voz de Emma, sus pequeñas patas presionándose contra la superficie transparente. Sombra, más tímido y reservado, observaba desde la distancia, pero con orejas alertas que seguían cada sonido que Emma hacía. El Dr. Chen documentaba meticulosamente estas interacciones, fascinado por el vínculo que se estaba formando entre la niña y los animales salvajes. «Hay algo extraordinario sucediendo aquí», le confió a la doctora Morrison durante una de sus rondas diarias. «Estos cachorros han sufrido un trauma masivo, pérdida de su madre, transporte brutal, abandono, pero la presencia de Emma parece proporcionarles un ancla de estabilidad. No es domesticación en el sentido tradicional, es más como si reconocieran en ella una fuente de seguridad y compasión en un mundo que les ha mostrado principalmente crueldad». La doctora Morrison, siempre la científica pragmática, advertía contra romantizar demasiado la situación. «Debemos tener cuidado de no crear una dependencia que haría imposible su eventual reintroducción en un entorno más natural», recordaba, pero incluso ella no podía negar que había algo único en la forma en que los cachorros respondían a Emma específicamente. Mientras tanto, la investigación criminal avanzaba en múltiples frentes. La agente Pérez y su equipo habían rastreado registros de vuelos privados y descubierto un patrón sospechoso de movimientos que coincidían con el cronograma del robo en España. Un jet privado había aterrizado en un pequeño aeropuerto cerca de Sacramento, exactamente 9 días después del robo. Demasiado coincidente para ignorarlo. Las grabaciones de seguridad del aeropuerto mostraban a 2 hombres descargando apresuradamente varias cajas grandes antes de desaparecer en un vehículo alquilado. El vehículo había sido encontrado abandonado a solo 50 kilómetros de donde Emma había descubierto a los cachorros, con evidencia forense que confirmaba que animales habían estado en el maletero recientemente. Los sospechosos principales fueron identificados como Víctor Kuznetsov, un contrabandista ruso con múltiples condenas previas por tráfico de especies protegidas, y su socio americano Marcus Webb, quien proporcionaba los contactos locales y la logística en Estados Unidos. Las fotografías de ambos hombres fueron distribuidas a todas las agencias de aplicación de la ley en California, y se establecieron vigilancias en lugares donde podrían intentar vender animales exóticos o buscar nuevos compradores para completar la transacción interrumpida. El 5º día después del rescate trajo un avance significativo en la investigación y un momento de verdad para Emma. La agente Pérez había organizado una conferencia de prensa controlada en el centro de rehabilitación, diseñada específicamente para atraer la atención de los criminales mientras proporcionaba cobertura de seguridad hermética. Emma,
vestida con su ropa favorita y con sus coletas cuidadosamente peinadas por su madre, se sentó en una mesa larga flanqueada por Miguel y el doctor. Chen, con la agente de pie discretamente a un lado. Las cámaras de televisión local estaban posicionadas estratégicamente y reporteros de 3 periódicos importantes habían sido invitados específicamente para maximizar la cobertura mediática. Emma habló con una claridad y madurez que impresionó a todos los presentes. Contó su historia sin dramatismo innecesario, pero con suficiente detalle emocional para capturar la atención pública. Cuando estaban mirándome, describió, supe que necesitaban ayuda desesperadamente. No importaba que fueran animales salvajes, eran bebés asustados y solos, y yo era la única persona allí que podía hacer algo. Sus palabras resonaron no solo con la audiencia presente, sino con miles de espectadores que verían los clips repetidos en las noticias vespertinas. Lo que Emma no mencionó por instrucción específica de la agente Pérez fue cualquier detalle sobre las marcas identificativas de los cachorros o información específica sobre su origen, dejando a los criminales en la oscuridad sobre exactamente cuánto sabían las autoridades. Las preguntas de los reporteros vinieron en rápida sucesión. ¿Tuviste miedo cuando te acercaste a los cachorros? ¿Qué fue lo primero que hiciste para ayudarlos? ¿Cómo están ahora? Emma respondió cada pregunta con paciencia, su lenguaje corporal proyectando exactamente la imagen que la agente Pérez había esperado. Una niña inocente y compasiva que simplemente había estado en el lugar correcto en el momento correcto, sin conocimiento de la red criminal compleja detrás del abandono de los animales. Fue una actuación sin ser falsa, porque cada palabra que Emma dijo era verdadera. Simplemente no era toda la verdad. Al final de la conferencia de prensa, el doctor Chen anunció que los cachorros estaban progresando bien, pero que el centro mantendría restricciones estrictas de visitantes para su recuperación continua. Esta declaración, cuidadosamente redactada, enviaba un mensaje subliminal a cualquiera que pudiera estar considerando intentar acceder a los animales. Sería extremadamente difícil acercarse a ellos sin ser detectado. Mientras los reporteros empacaban su equipo y comenzaban a dispersarse, agentes federales disfrazados, mezclados entre el personal del centro, monitoreaban cada rostro, cada persona que había asistido, buscando cualquier signo de interés anormal o comportamiento sospechoso. La trampa fue tendida y ahora solo quedaba esperar. Esa noche, Emma durmió poco, su mente agitada con pensamientos sobre lo que había hecho y lo que podría suceder. Había estado bajo luces brillantes, su rostro transmitido a través de televisores en todo el estado, posiblemente siendo observada en este mismo momento por hombres peligrosos que habían asesinado a la madre de los cachorros sin remordimiento. Pero cuando el miedo amenazaba con abrumarla, Emma pensaba en León y Sombra, en sus pequeños cuerpos luchando por sobrevivir, y la determinación reemplazaba al miedo. Si exponerse públicamente ayudaba a atrapar a las personas responsables de tanto sufrimiento, entonces valía la pena cualquier riesgo calculado. El sexto día amaneció con niebla espesa cubriendo Golden Crest como una manta gris, el tipo de mañana que hacía que todo pareciera silenciado y surrealista. Emma había desarrollado su rutina matinal de visitar a los cachorros, y esta mañana no fue diferente a pesar de la tensión subyacente que todos sentían. Los agentes federales la escoltaron como siempre, pero había una alerta aumentada en su postura, una vigilancia extra en cómo escaneaban cada vehículo que pasaba, cada sombra que se movía en la niebla. En el centro de rehabilitación, Emma encontró a León y Sombra notablemente más activos que en días anteriores. León había comenzado a mostrar comportamientos de caza rudimentarios, acechando juguetes que el personal había colocado en su recinto ampliado,
mientras Sombra observaba antes de imitar torpemente a su hermano. La doctora Morrison estaba presente durante la visita de Emma esa mañana, tomando notas en su tableta mientras observaba las interacciones. «Emma, ¿cómo te sientes cuando estás con ellos?», preguntó con curiosidad genuina, no profesional sino personal. Emma consideró la pregunta cuidadosamente, mirando a los dos cachorros que ahora jugaban con una pelota suave, sus movimientos más coordinados y energéticos cada día. «Me siento como si fuera responsable de ellos de alguna manera», respondió lentamente. «No como una dueña, porque no son mascotas y nunca lo serán, pero como alguien que hizo una promesa silenciosa de asegurarme de que estuvieran a salvo. ¿Tiene sentido?». La doctora Morrison sonrió con comprensión. «Más sentido del que imaginas. Lo que describes es empatía profunda combinada con responsabilidad moral, cualidades raras especialmente en alguien tan joven». La tranquilidad de la mañana fue destrozada cuando la radio de uno de los agentes escolta de Emma crepitó con urgencia. «Todos disponibles. Tenemos actividad sospechosa en el perímetro sur. 2 sujetos masculinos intentando acceder por el área de almacenamiento. Posible coincidencia con los perfiles de búsqueda». Emma sintió su corazón acelerarse mientras el agente junto a ella inmediatamente la guiaba hacia el interior del edificio principal, su mano firme pero gentil en su hombro. La doctora Morrison siguió, su expresión pasando de calma profesional a preocupación genuina en un segundo. «Quédense aquí», ordenó el agente mientras aseguraba la puerta de la sala de examinación donde ahora se encontraban. Otros 2 agentes se materializaron como si surgieran de la nada, posicionándose estratégicamente para proteger el corredor que llevaba a donde estaban los cachorros. Afuera, una operación coordinada se desarrollaba con precisión militar. Los agentes federales que habían estado vigilando discretamente el centro durante días, ahora convergían en el perímetro sur donde 2 hombres, posteriormente identificados como Víctor Kuznetsov y Marcus Webb, habían intentado cortar la cerca usando herramientas profesionales. Habían elegido el momento cuidadosamente, aprovechando la niebla matutina para ocultar sus movimientos, pero no habían contado con el nivel de vigilancia que los esperaba. La confrontación fue breve pero intensa. Cuando los agentes emergieron de la niebla con armas desenfundadas ordenándoles que se detuvieran, Kuznetsov intentó huir, mientras Webb se rindió inmediatamente, sus manos levantadas en el aire universal de capitulación. Kuznetsov solo logró correr 30 metros, antes de ser derribado por 2 agentes, su rostro presionado contra el césped húmedo mientras le colocaban esposas. Todo terminó en menos de 3 minutos. Emma, todavía protegida dentro del edificio, escuchaba los ecos distantes de órdenes gritadas y actividad frenética, pero no podía ver nada de la acción. La espera fue agonizante, cada segundo estirándose como una hora mientras abrazaba a la doctora Morrison y trataba de controlar su respiración acelerada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la radio del agente que los protegía crepitó con el mensaje que todos habían estado esperando. Situación segura, ambos sospechosos en custodia, área asegurada. La tensión se disolvió de la sala como aire escapando de un globo. Emma sintió sus piernas volverse gelatinosas. La adrenalina que había mantenido su cuerpo en alerta máxima, ahora abandonándola de golpe. La doctora Morrison la sostuvo firmemente mientras el agente finalmente abría la puerta, su expresión severa suavizándose cuando vio el rostro pálido de Emma. «Todo ha terminado», dijo con una gentileza inesperada, viniendo de alguien tan obviamente profesional. «Los atrapamos, están detenidos y tú estás completamente a salvo». Emma asintió, pero no confiaba en su voz para hablar todavía.
Su mente procesaba lentamente la realidad de que los hombres que habían asesinado a la madre de León y Sombra, que los habían robado y transportado como mercancía, finalmente habían sido capturados. La agente Pérez llegó 15 minutos después. Su cabello ligeramente despeinado por la actividad física, pero su porte aún imponente y controlado. Fue directamente hacia Emma, arrodillándose para estar a la altura de sus ojos como había hecho durante su primera conversación. «Emma, tu valentía hizo esto posible», dijo con intensidad genuina. «Sin tu testimonio público, sin tu disposición a ser visible, esos hombres nunca habrían arriesgado acercarse. Sabían que el tiempo se les acababa, que cada hora que pasaba reducía sus posibilidades de recuperar su mercancía valiosa o eliminar evidencia. Tu conferencia de prensa los forzó a actuar precipitadamente, y eso fue exactamente lo que necesitábamos». Emma sintió lágrimas quemando sus ojos, pero éstas eran diferentes a las lágrimas de miedo o tristeza que había derramado en días anteriores. Estas eran lágrimas de alivio, de justicia, de una sensación profunda de que algo terrible había sido corregido, aunque nunca pudiera deshacer completamente el daño original. Los interrogatorios de Kuznetsov y Webb revelaron una red de tráfico mucho más extensa de lo que inicialmente se había sospechado. Bajo presión legal y enfrentando cargos de hasta 20 años de prisión federal, Webb cooperó completamente, proporcionando nombres, ubicaciones y detalles de operaciones que habían estado funcionando durante más de una década. Su testimonio condujo a arrestos adicionales en 3 estados y 2 países europeos, desmantelando efectivamente una de las organizaciones más sofisticadas de contrabando de especies en peligro que las autoridades habían rastreado durante años. Kuznetsov, más desafiante, eventualmente también proporcionó información cuando se dio cuenta de que su situación legal era irremediable. Ambos hombres admitieron haber abandonado a los cachorros en pánico cuando se dieron cuenta de que las autoridades internacionales estaban más cerca de lo que esperaban, calculando que era mejor perder la mercancía que ser capturados con evidencia directa. Para Emma y su familia, las semanas siguientes trajeron un retorno gradual a la normalidad, aunque una normalidad permanentemente alterada por los eventos extraordinarios. Emma regresó a la escuela donde instantáneamente se convirtió en una celebridad menor, sus compañeros bombardeándola con preguntas sobre los cachorros y su papel en capturar a los criminales. Su maestra, la señora Henderson, sabiamente canalizó este interés en un proyecto educativo de clase sobre especies en peligro de extinción y conservación de vida silvestre, convirtiendo la experiencia de Emma en una oportunidad de aprendizaje para todos. Emma dio una presentación sobre los linces ibéricos que dejó a sus compañeros de clase asombrados, usando fotografías que el Dr. Chen le había proporcionado y compartiendo no solo hechos científicos, sino también la conexión emocional profunda que había desarrollado con León y Sombra. Los cachorros continuaron prosperando bajo el cuidado experto del equipo del centro de rehabilitación. A medida que crecían más fuertes, sus personalidades se volvieron cada vez más distintas. León vivió completamente según su nombre, aventurero y audaz, siempre el primero en explorar nuevos enriquecimientos ambientales o probar nuevos alimentos. Sombra permanecía más cauteloso, pero igualmente curioso, observando primero antes de participar, pero mostrando una inteligencia aguda en cómo abordaba problemas y desafíos. El Dr. Chen estaba particularmente fascinado por cómo los hermanos trabajaban juntos, León probando nuevas situaciones, mientras Sombra aprendía de sus éxitos y errores antes de intentarlo él mismo. «Es una dinámica de supervivencia clásica», explicaba a Emma durante una de sus visitas ahora menos frecuentes, pero aún regulares. En la naturaleza,
Esta complementariedad de personalidades aumentaría las posibilidades de que al menos uno de ellos sobreviviera hasta la edad adulta. La pregunta de qué sucedería finalmente con León y Sombra dominó las discusiones entre el equipo del centro, las autoridades españolas de conservación y varios expertos internacionales en linces ibéricos. La opción ideal habría sido devolverlos al programa de cría en España, pero varios factores complicaban esta solución. Los cachorros habían sido traumatizados a una edad crítica, habían tenido exposición humana significativa durante su recuperación, y el viaje de regreso a España presentaría sus propios riesgos y estrés. Después de semanas de deliberación y consultas con especialistas en comportamiento de felinos salvajes, se llegó a una decisión que equilibraba las necesidades de los cachorros individuales con las necesidades más amplias de conservación de la especie. León y Sombra serían mantenidos en Estados Unidos como parte de un nuevo programa educativo de embajadores de especies, el primero de su tipo, enfocado específicamente en linces ibéricos fuera de Europa. Vivirían en un recinto espacioso y naturalizado en el centro de rehabilitación, donde podrían ser observados por visitantes educativos y estudiantes mientras ayudaban a crear conciencia sobre la difícil situación de su especie. No era la vida salvaje en las montañas españolas que su madre había conocido, pero era una vida digna con propósito, y posiblemente ayudarían a inspirar esfuerzos de conservación que salvarían a sus parientes en la naturaleza. El programa español de cría, reconociendo el valor educativo de esta decisión, acordó proporcionar apoyo técnico y experiencia, convirtiendo el Centro de California en un satélite oficial de sus esfuerzos de conservación. Emma fue invitada a estar presente cuando se hizo el anuncio oficial del nuevo programa. De pie junto al Dr. Chen y representantes de las autoridades españolas de vida silvestre, escuchó mientras explicaban cómo León y Sombra se convertirían en símbolos vivientes de cooperación internacional en conservación. Su historia, desde el robo trágico hasta el rescate milagroso y finalmente hasta su papel como educadores, sería contada a miles de visitantes cada año, inspirando a la próxima generación de defensores de la vida silvestre. Emma sintió una mezcla compleja de emociones durante el anuncio: orgullo por el papel que había jugado, tristeza porque los cachorros nunca conocerían verdadera libertad salvaje, pero también esperanza de que su existencia pudiera marcar una diferencia real para su especie. 6 meses después del rescate, en una brillante mañana de otoño, cuando las hojas de los árboles alrededor del centro habían comenzado a cambiar a tonos dorados y carmesí, se celebró la inauguración oficial del programa de embajadores del lince ibérico. El evento atrajo a cientos de personas, estudiantes, familias, representantes de organizaciones de conservación, oficiales de vida silvestre de varios estados e incluso una delegación especial de España que había viajado específicamente para estar presentes. Emma, ahora de 8 años y notablemente más alta que meses atrás, estaba de pie cerca del nuevo recinto de León y Sombra, vestida con un vestido azul que su madre había elegido cuidadosamente para la ocasión, sus manos entrelazadas nerviosamente mientras esperaba su turno para hablar. El recinto era una obra maestra de diseño de hábitat naturalizado. Abarcaba casi 1 hectárea de terreno cuidadosamente esculpido para replicar el paisaje mediterráneo de España, con formaciones rocosas estratégicamente colocadas, vegetación nativa de California que se asemejaba al matorral ibérico, y múltiples niveles de plataformas de observación que permitían a los linces ejercitar sus instintos naturales de trepar y acechar. Un arroyo artificial serpenteaba a través del espacio, proporcionando no solo agua fresca, sino también el sonido relajante que los estudios habían demostrado era beneficioso para el bienestar de los felinos.
Áreas de observación con cristal especializado permitían a los visitantes ver a los linces sin perturbarlos, mientras que cámaras estratégicamente ubicadas transmitían imágenes en vivo a pantallas educativas donde se explicaba el comportamiento y la biología de la especie. León y Sombra, ahora juveniles robustos de casi 6 meses, habían explorado cada centímetro de su nuevo hogar en las semanas previas a la apertura pública. León, fiel a su naturaleza, había sido el primero en descubrir cada cueva, cada árbol para trepar, cada escondite secreto que los diseñadores habían incorporado cuidadosamente. Sombra, como siempre más reservado, había observado las exploraciones de su hermano antes de mapear mentalmente su propio uso del espacio. Juntos formaban una pareja complementaria perfecta, sus personalidades distintas proporcionando una ventana fascinante a la complejidad del comportamiento de los linces para cualquiera que los observara con atención. El Dr. Chen había comentado múltiples veces que estos dos cachorros estaban enseñándole cosas sobre su especie que años de estudio de literatura científica nunca podrían haber revelado. Cuando llegó el momento de que Emma hablara, caminó hacia el micrófono con el corazón latiendo fuerte pero la mente clara. Había practicado su discurso docenas de veces con sus padres, pero ahora que estaba frente a tantas personas, las palabras preparadas parecían inadecuadas para capturar la profundidad de lo que quería expresar. Así que, en cambio, habló desde el corazón. El día que encontré a León y Sombra, comenzó con voz que temblaba levemente al principio, pero que se fortaleció con cada palabra. No sabía nada sobre linces ibéricos o tráfico de especies protegidas. Solo vi a 2 bebés que necesitaban ayuda y supe que tenía que hacer algo. Su mirada recorrió las caras atentas de la audiencia antes de posarse en el recinto donde León y Sombra descansaban en una plataforma elevada, observando el evento con lo que parecía ser curiosidad tranquila. Aprendí que cada animal, no importa cuán pequeño o cuán lejos de casa esté, merece compasión y protección, continuó Emma, su voz creciendo en confianza. Aprendí que las acciones de personas malas pueden causar tanto dolor, pero que las acciones de personas buenas trabajando juntas pueden sanar ese dolor y crear algo hermoso. Estas personas, gesticuló hacia el Dr. Chen, la doctora Morrison, mi papá, la agente Pérez y todos los demás que habían sido parte del viaje, me enseñaron que proteger la vida silvestre no es solo trabajo para científicos o guardabosques. Es responsabilidad de todos nosotros, incluso de niños como yo. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. León y Sombra nunca podrán correr libres en las montañas de España donde nacieron, y eso me pone triste. Pero están vivos, están juntos, y van a ayudar a miles de personas a entender por qué su especie necesita nuestra protección. Eso es algo importante, algo que da significado a todo lo que sufrieron. El aplauso que siguió fue largo y entusiasta, pero Emma apenas lo registró. Su atención estaba completamente en los 2 linces, que en ese momento habían elegido levantarse y comenzar a explorar el recinto, proporcionando a la audiencia reunida su primera vista real de la gracia y belleza de estos animales extraordinarios. León se detuvo cerca del cristal de observación, más cercano a donde Emma estaba de pie, sus ojos dorados encontrándose con los suyos en un momento de reconocimiento que parecía trascender la barrera entre especies. Emma presionó su mano contra el cristal y León, para el asombro y deleite de los espectadores, presionó su pata contra el mismo punto desde el otro lado. Era un gesto simple, pero cargado de significado para todos los que entendían la historia detrás de él. Mientras el evento continuaba con demostraciones educativas y presentaciones de expertos españoles en conservación de linces, Emma se encontró rodeada de personas que querían agradecerle, felicitarla,
hacerle preguntas sobre su experiencia. Respondió cada pregunta con paciencia, pero parte de su mente permanecía con León y Sombra, observándolos ocasionalmente mientras interactuaban en su nuevo hogar. La doctora Morrison se acercó en algún momento, colocando una mano gentil en el hombro de Emma. ¿Sabes qué es lo más notable de todo esto?, preguntó con una sonrisa conocedora. No es solo que salvaste 2 vidas ese día, es que inspiraste a cientos, quizás miles de personas a preocuparse por una especie que muchos ni siquiera sabían que existía. Ese es el verdadero poder de la compasión, Emma. Se multiplica y se expande de formas que nunca puedes predecir completamente. A medida que el sol comenzaba a descender y el evento llegaba a su conclusión, las familias comenzaron a dispersarse, muchas prometiendo volver para aprender más sobre los linces y apoyar los esfuerzos de conservación. Emma permaneció un poco más, con sus padres a su lado, observando a León y Sombra asentarse en lo que claramente habían decidido era su lugar favorito para dormir, una plataforma elevada con vista a todo su dominio. Los 2 hermanos se acurrucaron juntos como lo habían hecho desde el día que Emma los encontró, sus cuerpos presionados uno contra el otro en un gesto de consuelo mutuo que nunca parecía cambiar sin importar cuánto crecieran. En ese momento, observando a los linces en paz y seguridad, Emma comprendió algo profundo sobre la naturaleza de la responsabilidad y el cuidado. Había comenzado como una niña en una bicicleta que respondió a un maullido desesperado, pero se había convertido en parte de algo mucho más grande, una red de personas dedicadas a proteger las maravillas frágiles del mundo natural. Y aunque el camino había sido inesperado y a veces aterrador, Emma no cambiaría ni un solo momento de él, porque esos momentos la habían transformado en alguien que entendía que la compasión, cuando se combina con coraje, podía cambiar no solo vidas individuales, sino el curso entero del destino.